Buenas tardes, hoy es marzo 31 del 2020 y el video del día de hoy es coronavirus aplanando la curva. Los temas del día de hoy son primer mes, hablando en términos exponenciales, mi posición sobre la cuarentena. Este video al que estoy haciendo referencia, que fue mi primer mes en cuanto a lo que es hablando del coronavirus, es del 29 de febrero y en él menciono lo que es el coronavirus, México, Ecuador y Brasil. Lo pueden volver a ver y las estimaciones que dicen ese entonces con respecto a cómo se pondrían las cosas en España y en Italia. También mencioné en ese entonces que me preocupaba la situación de Ecuador y México, dado que se demoraron bastante para detectar los casos, más de 2 semanas. Como podemos ver, la situación en Ecuador está bastante mal. Podría decirse que las peores en Latinoamérica. Y México apenas está tomando medidas radicales contra esta epidemia, lo que preocupa. En ese entonces hablaba, como ya lo hemos mencionado, que no era recomendable ir a Italia o España, Europa en general. Vemos que la situación en Europa está bastante mal, en particular Italia, España. Francia parece que va en el mismo camino. Entonces se puede ver que era evidente en ese entonces las tendencias, sin embargo, no muchos gobiernos no reconocieron estos indicadores o prefirieron ignorarlos. Hablando en términos exponenciales, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente lo que sucedía hace más de un mes era que se presentaban, por ejemplo, en España solamente 50 casos. Y la gente decía, tranquilo, solo son 50 casos. Pero el problema no era que hubiera 50 casos, sino que el crecimiento de este virus se da de manera exponencial. Hice varios videos explicando lo que era el crecimiento exponencial y lo que era el R0, que para este virus se había identificado que en China era el 2.5, y cómo esto podía llevar a un crecimiento exponencial de los casos y por qué era necesario contenerlo. Actualmente, la mayoría de la población ya no tiene como esa tranquilidad o ese relajarse ante esta situación y lo ha tomado en su mayoría en serio. Pero ahora pienso que se está yendo al otro extremo. Dado que esto es en términos exponenciales, esto se presenta en términos exponenciales, el crecimiento de los casos de este virus, entonces la gente no va a seguir pensando, la gente no va a estar pensando en términos exponenciales, dado que no es lo que normalmente hacemos en el diario, sino que sigue pensando en términos aritméticos. En el principio no se preocupaban porque aritméticamente no era preocupante 50 casos y actualmente se preocupan y no ven esperanza porque siguen pensando en aritméticamente. ¿Qué se ve? Que actualmente se siguen presentando muchos casos, números grandes de casos, y esto lleva a pensar que las cosas no van a mejorar. Sin embargo, es necesario que nosotros pensemos nuevamente en lo que decía en términos exponenciales. En mi anterior video expliqué una fórmula con la cual usted podía tomar los casos del día anterior, compararlos con el día de hoy y asimismo hacer los casos del día atrás anterior y compararlos con el día anterior y así usted podía encontrar unos indicadores que le permitían ver si las cosas en su país estaban mejorando o desmejorando. Actualmente, ¿qué podemos ver? Corea del Sur, como lo he mencionado en muchas ocasiones, ha logrado contener esto en parte. Aún no se puede decir que ya superó completamente esto. Se puede ver en la escala logarítmica cómo se ha presentado el incremento de los casos. Ya se parece que eh, ya se ha contenido. Se ve cuando uno lo ve en la manera lineal cómo se presenta el incremento de los casos, que ya está como saturado, se llega a un límite y no sigue incrementando significativamente. Y por ejemplo, podemos ver que la situación en Italia sigue preocupando. Sin embargo, cuando uno se va cuando uno se va a la escala logarítmica, puede darse cuenta que no sigue la tendencia que estaba anteriormente, que era lineal la escala logarítmica. Cuando uno lo ve en lo exponencial, se ve que sigue creciendo, pero no sigue creciendo con la misma velocidad. Lo mismo sucede en España, que aunque sigue creciendo, no sigue creciendo con la misma velocidad que venía.
Y si uno se va a otro indicador, lo que son el número de nuevos casos, se da cuenta que hay una forma que se parece a lo que se decía de aplanar la curva. Lo mismo sucede en España, que se está acomodando como que se está aplanando la curva. Esto no se refiere a que el número de muertes se está aplanando, eso solamente se dice a que se está aplanando los nuevos casos. El número de muertes es algo que se demora aún para contener, dado que el periodo de incubación de este virus es hasta 14 días. En algunos casos extremos, 27 días, como lo he mencionado en mis videos, y por eso aún se demora el proceso el proceso de aplanar la curva en el número de casos. Sin embargo, ya se comienza a ver una esperanza en lo que es España. Y cuando nos vamos a Estados Unidos, se ve que hay una tendencia de crecimiento exponencial. Sin embargo, cuando usted se va aquí y lo mira en detalle, cuando aplica la fórmula que mencioné anteriormente, usted se da cuenta que el crecimiento, la rapidez con la que estaba creciendo este virus está comenzando a acotarse, está comenzando a detenerse y a disminuir esa velocidad. Eso es importante porque si no se llegara a ese punto, no habría ningún tipo de esperanza. Pero ¿por qué se están dando esto en cada país? Aquí vemos los nuevos casos en Estados Unidos que se va formando esa campana que es característica de lo que hablamos de aplanar la curva, que es característica en cada uno de los países que lo ha vivido. Aquí en particular se ve muy claramente con lo que es Corea del Sur. ¿Y por qué se está dando esto? Porque los países realmente reconocieron la importancia de tomar medidas drásticas como la cuarentena, tomar medidas drásticas que impidieran el crecimiento de esto. Si los países se hubieran quedado quietos, estaríamos en un escenario muchísimo peor del que estamos actualmente viviendo. Ahora la pregunta que viene a darse es, ¿por cuánto tiempo se debe permanecer la cuarentena? Por ejemplo, la alcalde de Bogotá, Claudia López, dice que la cuarentena podría ir hasta junio. Estamos hablando de 3 meses más. Esto sería, esto es necesario uno preguntarse. ¿Es lo necesario? Obviamente para salvar las vidas, todo sacrificio necesario hay que tomarlo. Pero es la solución más óptima. Es la solución la cuarentena. Entonces uno se va a lo que, como ya lo mencionaba, a casos como el de Corea del Sur, donde esa no fue la medida que se tomó. ¿Qué es lo que se hace? Se detectan focos de infección, esos focos de infección se aíslan y el resto del país se separa de ese foco de infección y puede seguir trabajando en sus labores. ¿Por qué no lo han hecho en los países latinoamericanos? A excepción, pienso que de Chile. Chile creo que está siguiendo ese mismo modelo. ¿Por qué no lo hacen? Porque para eso es necesario tener muchas pruebas, hacer muchas pruebas diariamente, detectar rápidamente cómo está expandiéndose el virus y de esta manera usted puede cercar el foco de infección y el alcance del virus. De esa manera no se va a seguir propagando a otras localidades. Entonces, durante la cuarentena, ¿qué se está haciendo? Es como lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, durante la cuarentena es como una segunda oportunidad que se le da a los países para que se preparen ante esto. Y entonces, ¿qué deben de hacer los países? Producir masivamente mascarillas, aumentar la producción de ventiladores, acondicionar nuevos lugares para aislamientos de casos detectados, preparar personal médico para atender esta epidemia y poner en cuarentena focos de infección. Si no es posible hacer eso en un país dadas sus limitaciones, la cuarentena se va a extender muchísimo más. ¿Y cuánto se puede extender? Es difícil decirlo. Ya especialistas e investigadores en Estados Unidos han dicho que se va a dar una segunda ola de infecciones fuerte alrededor de octubre. Es lo que se estima. No, esto no es totalmente seguro, son modelos y los modelos constantemente se están reevaluando. Pero hasta el momento se podría esperar para octubre que se volviera a reactivar esto con fuerza. ¿Qué ocurre? Que si la cuarentena es la única solución que va a tomar el país, entonces será necesario ponerse en cuarentena casi hasta que salga la vacuna. ¿Y eso cuándo podría ser? Se puede demorar de un año a año y medio. Entonces, es necesario que los países se hagan conscientes que es necesaria otras alternativas y seguir modelos como el de Corea del Sur, por ejemplo,
No hago referencia al de China, ¿por qué? Porque los países latinoamericanos en su mayoría son democráticos. Son países que no pueden estar violentando eh, los derechos humanos y no pueden estar violentando la privacidad y la voluntad del individuo o forzar cuarentenas con violencia policial. Es algo que no se puede replicar en los países latinoamericanos. O sea, conocemos todo lo que se ha presentado en las noticias de cómo eh, la, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, estuvo reprimiendo a aquellas personas que presentaban noticias diferentes a los que ellos daban, cómo persiguió a los que alertaron sobre este virus en el principio y cómo tomó medidas fuertes contra aquellas personas que a través de las redes sociales presentaban la situación que estaba aconteciendo. Entonces, esto no es algo que se pueda replicar en los países. De lo contrario, podríamos estar alentando a que los gobiernos se volvieran dictatoriales y que empezaran a desaparecer gente que no estuviera de acuerdo a sus ideas. Entonces, es bastante grave eso y pienso que los países deben de enfocarse a seguir medidas como por ejemplo la de, la de Corea del Sur, que ha sido hasta el momento efectiva y para poder combatir esto. Muchas gracias, esto es lo que quería compartir en el día de hoy con ustedes. Si tienen alguna pregunta, si algo no les quedó claro, si quisieran darme algún comentario al respecto, pueden dejarlo aquí abajo. Pueden suscribirse a mi canal, estaré subiendo videos al respecto de esto en la medida que vea que se hace necesario. Y denle like si les gustó y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias, que estén muy bien.